a continuar con el tema que hemos venido hablando en este tiempo, que es un tema muy importante sobre la ley y la gracia. Ese tema tan difícil en la iglesia cristiana y que ha traído tanta división, y hay que decirlo de esa manera, porque no la mala interpretación, sino la falta de la revelación de la palabra en muchas personas, porque tratan de entender la palabra de Dios, de la ley y de la gracia, con entendimiento humano, hace que se tejiverse en realidad lo que Dios quiso hacer y ha querido hacer en nuestras vidas. La palabra de Dios es una sola, es inmutable, recuerde eso. Es tan perfecta la palabra del Señor, la ley de Jehová es tan perfecta que nos hace sabios, es tan perfecta que nunca pasa. El cielo y la tierra pasarán, dice el libro de Marcos. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces no podemos dividir la Biblia. La ley del Señor es perfecta. Es más, la palabra dice que si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y los mandamientos pertenecen a la ley de Dios. Aclaramos que cuando la palabra hace referencia a la ley de Jehová, a la ley de Dios, no está haciendo referencia a toda la palabra, sino específicamente a esas leyes, obras de ley, escuche, obras de ley que fueron dadas para que el pueblo de Israel pudiera ser perdonado por Dios sus transgresiones por medio de sacrificios. Las obras de ley caracterizaron, tipificaron y eran la sombra de la gracia de Dios que vendría, pero también era la gracia de Dios en ese momento. Genial eso. Recuerde lo que el sacrificio de los animales era para perdón de pecados. Es decir, aún en ese tiempo la gracia de Dios permitía que el hombre recibiera el perdón de Dios por el sacrificio de un animal, que más adelante sería Jesucristo. De igual, los primogénitos, Cristo, el unigénito, luego el primogénito, ya con nosotros, también tipificaba la presentación de los primogénitos, la muerte de los primogénitos de los animales, todas esas obras de ley que fueron dadas especiales para un momento del pueblo de Israel. Vivir bajo las obras de ley, bajo esa ley que fue estipulada para ese tiempo, es lo que hoy no podemos hacer. Pero el cristianismo ha confundido la ley del Antiguo Testamento y la separa del Nuevo Testamento. Ya les puse un ejemplo. Es tan claro que es un error hablar así, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, fueron dados en la ley cuando Jesús estuvo caminando en su ministerio. Entonces no podemos hablar de que es que el Antiguo y el Nuevo Testamento, el que va de Génesis a Malaquías y el que va de Mateo a Apocalipsis, son dos, son el uno el Antiguo y otro el Nuevo. Es la palabra de Dios. Si no, el Antiguo Testamento tendría que ir hasta el libro de Juan y el Nuevo Testamento tendría que arrancar en Hechos de los Apóstoles. Sería así. Si vamos a ser bien exegéticos, a ser bien rigurosos con toda la trayectoria de los tiempos, de las dispensaciones, como otros también mencionan, pues tendríamos que hacerlo así. Pero cuando estamos hablando sobre ley y gracia, estamos hablando sobre los regalos más maravillosos de Dios para la humanidad, su palabra. Y su palabra es lo más hermoso para nosotros. Quiero, antes de continuar lo de Gálatas 4, capítulo 1, quiero hacer 3 referencias bíblicas para contextualizar un poco a las personas que no habían escuchado la enseñanza
Y quiero que primero vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Yo me salí de aquí, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Bien. Dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, ahí tiene que ver con esas obras de ley que no nos permitieron acercarnos a Dios. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira esto tan maravilloso. Entonces, era imposible para la ley en ese tiempo que pudiera acercar el hombre a Dios. Era imposible el hombre cumplir esa ley. La ley no pudo hacer que el hombre se sometiera a obedecer, y más la ley no pudo acercar al hombre a Dios. Ni la ley ni las obras de ley dadas en esa dispensación lo pudieron acercar a Dios. Si lo hubieran podido acercar a Dios, pues la obra de Cristo hubiera sido en vano. Pero no pudo Dios entrar a morar al corazón del hombre, porque había ahí la ley del pecado que lo dominaba, que no permitía que el Espíritu de Dios pudiera entrar al hombre. Por más que hubo leyes y obras de ley ahí escritas para que el hombre tuviera un acercamiento a Dios, lo máximo que pudo hacer Dios fue en el tabernáculo acercarse a él allí, pero ninguna persona podía entrar al lugar en donde Dios estaba, ni Dios podía morar en el corazón de ninguno. Dios solo permitía que el sacerdote entrara llevando la sangre del sacrificio, y permitía que entrara al lugar santo para colocar los panes, para colocar el aceite en la lámpara, el incienso, pero no más. No había la presencia del Espíritu Santo en ellos. En Moisés había una visita del Espíritu Santo para dar sabiduría, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Sansón, como lo hizo con Josué, como lo hizo con muchos hombres a los que el Espíritu Santo vino y estuvo sobre ellos y les dio la habilidad de hacer muchas cosas, pero no pudo entrar al corazón de ellos. ¿Por qué? Porque estaba la ley del pecado en ellos, el pecado moraba en ellos, el espíritu estaba muerto porque Satanás había tomado posesión del espíritu del hombre y lo había entenebrecido. Entonces, quiero aclarar un poco ahí. Y esto es fundamental para nosotros entenderlo, porque siempre el pecado quiere ir contra la palabra de Dios. Y Dios se dio cuenta de eso, que al hombre le quedaba difícil cumplir la ley. Y hoy es igual. Dios sabe que al hombre le queda difícil cumplir la palabra. Eso es la gracia. Vamos a mirarla. Vamos al libro de Romanos capítulo 11, el verso 6. Vamos a empezar por ahí. Romanos 11, 6. Y si por gracia, ya no es por obras, dice la palabra. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí se da cuenta? Es decir, lo que Dios nos da por gracia. Y ya no es por obras.
a ellos lo que Dios les dio, se los dio por esas obras de ley que tenían que hacer para acercarse a Dios. Pero a nosotros ya no, porque ya hubo un sacrificio que fue Jesucristo para que esa fuera la única obra legal que Dios recibiría, el sacrificio de Cristo. Esa fue la única que Dios recibe ahora. Eso que Cristo hizo en la cruz, su sacrificio, su muerte. Y si por gracia, ya no es por obras. Entonces, todo aquel que es salvo, todo aquel que es perdonado de pecados, es por gracia. Porque ya no tiene que presentar ningún sacrificio. Ya no tiene que presentar ningún cordero ni tórtola para que lo sacrifiquen. Ya Cristo se presenta ante Dios por aquel que crea en Él. Eso es lo que ocurre. Entonces, ya no es ya de otra manera la gracia ya no sería gracia. Si cada vez que yo quiera presentarme delante de Dios, yo me examino y digo, estoy limpio de pecado, estoy perfecto, porque me he portado bien, ya la gracia no es gracia. Ya la gracia no es gracia. Y yo sé que esto cuesta entenderlo por el Espíritu. Cuesta entenderlo en nuestra mente, perdón, natural, pero por el Espíritu no. Por el Espíritu no cuesta entenderlo. Eso es lo que la palabra quiere, lo que dice Romanos 12:2, que debemos de transformar y renovar nuestro entendimiento, la forma como pensamos. Porque si el acercarme a Dios si el poder servir a Dios si el poder tomar cena es la cena del Señor, si poderme bautizar porque me estoy portando bien, la gracia de Jesucristo no sirve para nada. Entonces, ¿cuántos de nosotros no anulamos la gracia de Cristo? ¿Cuántos de nosotros, como dice en el libro de Gálatas, nos caemos de la gracia por andar viviendo en obras de ley? ¿Cuántas veces no tratamos de portarnos bien y terminamos juzgando a los demás porque se están portando mal? ¿Y eso no es pecado acaso? ¿Acaso muchas veces no nos sentimos que estamos gloriosos, fortalecidos, salimos de ayuno y salimos a la calle y vemos a alguien que está haciendo algo mal y en lugar de decirle, Señor, haz en él una obra perfecta, no, mire ese hermanito, ¿no lo juzgamos? ¿Cómo lo hacemos? Es lo que está diciendo la palabra. O sea, ya tú te acercas al Señor porque Cristo lo hizo por ti. Ya tú cuando te presentas delante del Señor, es más, ya tú ni te presentas delante del Señor. Vamos a buscar la presencia del Señor. Eso es una mala lectura de lo que Dios dice. Vamos a la iglesia, a la presencia del Señor. La presencia del Señor no está en la iglesia. La presencia del Señor no se busca. La presencia de Dios está en tu vida. Es el Espíritu de Dios en ti. ¿Sabe qué es lo que tú tienes que hacer? Provocar a que la presencia del Espíritu de Dios en tu vida fluya desde tu interior como río de agua viva. Eso es lo que tienes que hacer. Tú no vas a la iglesia a buscar del Señor, no, eso es un error doctrinal, eso es un error de la forma como hablamos. Nosotros no vamos a buscar la presencia del Señor en la casa. La presencia del Señor está en ti desde el momento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón. La presencia del Espíritu Santo llegó a tu vida. Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya para que el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, venga a tu vida. Venga a ustedes. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús. Si Jesús no se va, pues el otro Consolador nos llegaría, que es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que mora en tu vida, porque tú aceptaste a Cristo y le diste entrada al Espíritu de Jesucristo a tu vida, al Espíritu de Dios a tu vida. Entonces el Espíritu de Dios está en ti. No tienes que buscarlo, ya lo encontraste. Ahora lo que tienes que es fortalecerlo. Ahora lo que tienes que hacer es fortalecerlo para que Él se forme dentro de ti. Es un ejemplo, es como un niño
que se está gestando en el vientre de la madre. Comienza pequeñito y en la manera que pasa el tiempo se va fortaleciendo. Lo que pasa es que la forma de que se fortalece el Espíritu Santo en tu vida es con la palabra de Dios, la Biblia, creyendo lo que dice el Señor en la palabra, creyendo por fe. Es que tú puedes, ¿qué? ¿Tú puedes qué? Puedes hacer que el Espíritu de Dios brote. Tú eres la morada. Aquí acaban de escribirme. Somos la morada del Espíritu de Dios. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y amén por esa palabra que la tiene clara la persona que escribe. Si tú no lo has entendido y crees que vas siendo cristiano, vas por el mundo solo y errante, no. La palabra dice que el Espíritu te guía a toda verdad, te guía por todo lugar. El Espíritu te está guiando en todo momento. Bien, amén. Ahí vamos. Entonces ya entendimos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que la palabra es la ley en nosotros, pero que no podemos cumplir las cosas por fuerza propia, sino que la gracia lo hace por nosotros. El Espíritu Santo de Dios es esa gracia inmerecida. Nosotros no merecíamos recibir al Espíritu de vida en nuestras vidas. Eso es bondad de Dios, eso es vida de Dios, ese es el amor de Dios en nosotros. Nosotros no merecíamos recibir eso, recibir al Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu que entra a nuestra vida nos permite acercarnos más a Dios y nos permite que Él sea el que redarguya nuestra vida, nuestro caminar. Él va a redarguir nuestro caminar. Cuando estamos haciendo las cosas mal, Él te va a decir, no es bueno que hagas eso. No te conviene que hagas eso. Es una torpeza que hagas eso. Y vamos más adelante, ya tengo preparado la próxima enseñanza, que vamos a hablar sobre qué pasa con las personas que pecan. ¿Qué pasa con las personas que pecan? ¿Sí? Porque estamos caminando sobre conocer las cosas. Pero paso en este momento, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 4. Gálatas 5, verso 4. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mira, toda persona que quiere justificarse delante de Dios con su comportamiento, la palabra lo que dice es que de la gracia se está cayendo o se ha caído. Se los explico. Cuando yo me presento delante de Dios y le doy gracias, Señor, porque porque me he portado bien, porque le he hecho bien las cosas, porque procuro hacer todo bien y que tú no te desagrades de mi comportamiento, y me esfuerzo y he ayunado y he orado para que mi vida cambie y me transforme, y yo no soy como esos otros hermanos que pecan, que eso viven unas vidas desordenadas, no, sino que yo sí soy un hombre perfecto delante de la presencia de Dios, porque me porto bien, porque no le hago mal a nadie, porque no deseo la mujer del prójimo, porque no robo, porque no maltrato a mi esposa. En ese momento, cuando tú te presentas así, pues yo no sé cuántos lo harán así, pero en ese momento lo que estás diciendo, el sacrificio de Cristo en la cruz no me sirve, yo puedo sin ese sacrificio de Cristo en la cruz. Inmediatamente se aplica la segunda parte del versículo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cada vez que yo justifico mi vida, cada vez que yo pretendo entrar delante de la presencia de Dios diciendo, ocurre mucho con la cena del Señor, y de pronto en nuestra iglesia no se ve tanto, no se ve porque hemos aprendido qué es la cena del Señor. Pero yo fui enseñado de esa manera, de que yo para poder tomar cena del Señor tenía que haberme portado muy bien y no andar en pecado.
no andar en pecado, no pecar. Y yo digo, uy, wow, pero incluso uno en esas épocas tomando la cena, uno simplemente pensaba en que yo lo tomo o no lo tomo. Pero pues si uno no se paraba, porque solamente tomaban cena los que se paraban, los demás iban a decir, el hermanito está en pecado. El hermanito, vea, portándose mal. Y sirviendo y siendo diácono, bueno, en fin. Ese juicio. Ahora, creer uno que uno puede tomar la cena porque se ha portado bien, créame que es un tema completamente desligado de la palabra y de la gracia. Es decir, ahí Dios dice, ¿recuerdan qué es gracia? ¿Recuerdan que hablamos que gracia es el amor y la bondad de Dios? La gracia es el amor y la bondad de Dios, que entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario, a su único Hijo a morir por nosotros, para que muriendo Él, nosotros tuviéramos vida, que su Espíritu viniera a morar en nosotros y nos diera vida. Entonces, y todo lo que yo soy delante de Dios, lo soy por Jesucristo. ¿Sí? Somos salvos no por obras, dice la palabra, recuerde que lo leímos, sino por creer en la obra redentora de Cristo. Soy santo, ¿se acuerdan de Efesios? Porque Él me hizo santo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos. Él me hizo santo, ¿y qué? Y sin mancha, es decir, limpio. Esa posición llegaba al punto hasta cuando llegó al huerto del Edén. Una vez en el huerto del Edén el hombre cae en pecado, ya no eres santo y sin mancha. Santo porque ya no eres de la familia de Dios, y sin mancha porque ahora Satanás está en la vida del hombre. Recuerde que hablamos de que santo es apartado para la familia de Dios. ¿Sí? Santo es apartado para la familia de Dios. Entonces, están viendo las personas por lo que el sistema del mundo, ahorita lo vamos a ver, el sistema del mundo habla de santo. El sistema del mundo dice que santo es aquel que no comete pecado, aquel que hace milagros, una cosa completamente diferente. En la traducción en griego, santo es apartado para. Entonces no podemos hablar de santo como un comportamiento, sino que santo es una posición, la posición de estar en la familia de Dios. Bien, amén. Ya con este pasaje, ahí sí, volvemos a Gálatas 4:1 y quedamos la vez pasada hablando de que en Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Rápidamente paso porque expliqué una parte o expliqué la vez pasada. Rápidamente paso por ahí. Heredero. Recuerde que somos herederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Somos herederos y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, dice que la persona, el cristiano, cuando conoce de Cristo, es un niño. Y cuando hablo de niño, lo hablo de niño espiritual en relación al conocimiento que tiene del Padre, de Dios, de la palabra. Entonces es un niño que tiene que ser guiado, dice allí, por otra persona. Entonces, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Es decir, que es llevado para todo lugar, que está sujeto y dominado por alguien. Entonces, el niño es señor de todo, pero está siendo guiado todavía porque aún todavía no tiene la madurez para poder heredar lo del padre. Entonces, el niño está bajo una tutoría y después del tiempo, dice la misma palabra, que después del tiempo hay un tiempo señalado por Dios para que ese niño deje de ser niño y pase a ¿qué? Pase a ser maduro, pase a ser un adulto y pueda recibir la herencia. Entonces, una vez pasado el tiempo señalado, dice que Dios ahí, dice que una vez pasado el tiempo señalado por el Padre, pasará a otro nivel. Él está por un tiempo allí, pero debe de pasar a otro nivel. Ese otro nivel al cual tiene que pasar ese niño es a una madurez. El niño debe de empezar a madurar. Y el ciclo humano es el mismo ciclo espiritual. Se nace,
se crece, se pasa por niño, llega a una edad más adulta y luego a una edad adulta. Entonces, la esclavitud aquí son los rudimentos del mundo, los rudimentos en los que muchas veces se vive. Y hay unos rudimentos del mundo que habla la palabra también, en donde está hablando del sistema. El mundo tiene que ver con sistemas. Y el mundo cristiano, hablándolo en términos teológicos, los cristianos, estamos metidos en diferentes formas de ver la palabra de Dios. Pero hay un sistema que es muy fuerte, que es el de la ley, el de las obras de ley, en donde tenemos que portarnos bien para poder alcanzar todos los favores de Dios. Bueno, más adelante vamos a ver por qué no alcanzas los favores de Dios, pero hoy les voy a explicar la segunda parte, o la primera parte del por qué no. Entonces, cuando yo no he madurado, yo aún no he podido heredar. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo, si usted mira a un niño en un palacio, es señor de todo, pero no puede disponer de lo que hay en ese reino, porque aún todavía no tiene la edad, la madurez para hacerlo. Te hago una pregunta, tú y yo, ¿tenemos la madurez para disponer de los recursos del reino? ¿Tenemos la madurez? Conocemos, la madurez tiene que ver con el conocer. ¿Conocemos qué hay en el reino para nosotros para poseerlo? ¿O todavía estamos declarando lo que otros dicen? ¿Todavía estamos viviendo lo que otros dicen? ¿Todavía estamos pensando como otros piensan? Yo te invito para que empieces a recibir de parte del Espíritu de Dios la revelación de la palabra, porque es ahí donde tú vas a poder ver los beneficios del reino. Y ya, habiendo conocido los beneficios del reino, entendiéndolo, cómo funciona el reino del Padre, tú vas a poder acceder a ellos. Vas a poder acceder a ellos. Mira, amados, uno de los grandes problemas que está viviendo hoy la raza humana, nuestra civilización, no es la pandemia, es la convivencia. Para que tú sepas, o sea, son más los problemas que hay por convivencia que por enfermedades. Solamente hay unos cuantos millones de personas que han muerto en el mundo, pero hay más de miles de millones de separaciones y de divorcios, de maltratos por la convivencia. ¿A qué traigo el tema? A que eso es falta de madurez. Es falta de entender lo que Dios dice, pero eso no se entiende con mi mente humana. Siempre explico esto y me encanta decirlo. Es que cuando nos vamos a casar y el pastor le dice acepta a esta mujer, usted dice acepto, pero el pastor no dice usted quiere entender a esta mujer o a este varón. No porque es humanamente, yo no puedo entender a mi esposa humanamente, yo no la puedo entender, ella tiene una forma de pensar, ella es una mujer que trabaja a nivel ¿cómo le digo? Humano. La parte corporal, hormonal, es completamente diferente a lo que es un varón. O sea, el solo hecho de que se levanten de mal genio, uno dice, ¿esto aquí qué pasó? Y los hombres a veces que se les olvida todo con las esposas, un poquito descorteses, piensan que el trabajo, el ayudar en la casa, el trabajo en la casa es una ayuda y no es una responsabilidad. Eso es como una forma de pensar loquísima, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que ir madurando es en el conocimiento de la palabra, en entender lo que Dios dice en cada una de las áreas de la palabra. Mira, si tú te quedas siendo niño sin entender lo que dice el Señor en su palabra, tú no vas a poder acceder a la herencia del reino. El reino se va a alejar de tu vida. Vas a tener cositas, tal vez migajas. Pero si tú no te metes en la palabra a entender, primero, que en la relación de pareja hay muchas dificultades, primero porque los dos son completamente diferentes. Uno es un hombre, otro es una mujer. Dos, porque es que dependiendo de la edad que cada uno tenga, pudo haber madurado más o haber madurado menos. Dicen que las mujeres maduran más rápido que los hombres y es comprobado científicamente, psicológicamente. Pero
Yo no puedo tratar de entender por qué mi esposa se levanta por la mañana de mal genio, ni mi esposa tiene por qué pretender entender por qué yo dejo el saco colgado en la silla del comedor. Entonces, si ella se pone a tratar de entender eso, o yo me pongo a tratar de entender lo otro, pues vamos a terminar en problemas. Y los grandes problemas arrancan por un saco colgado en la silla del comedor, o por una mañana que se levanta la señora haciendo mala cara. Por ahí arrancan las peleas. Y eso genera tanta contienda que terminan los divorcios y las separaciones. Entonces, la pregunta es, ¿te casaste para entender a tu esposa o a tu esposo? ¿O dijiste la acepto? Y cuando tú dices lo acepto, acepta todo lo que la persona es, de acuerdo como dice la palabra y de acuerdo como la persona es. Y ahí es donde vamos madurando. Lo mismo es con la palabra. Tú puedes decirle, yo quiero entender la palabra o yo acepto lo que dice la palabra. A eso quería traer la relación del hogar. Porque tú con la palabra puedes decir, yo quiero entenderla, pero es que me cuesta creer, me cuesta hacer. O tú dices, yo acepto lo que dice la palabra. ¿Sí? La palabra dice que es por fe y es por fe. Entonces ahí es donde te confrontas con el Espíritu, no te confrontes conmigo, con lo que te estoy diciendo. Yo también pasé y viví esos momentos difíciles en mi vida de no entender la gracia del Señor Jesucristo. Porque yo pensaba que la gracia era un pasaporte para ir y portarme mal y luego venir y el Señor me perdonaba. Yo pensaba eso, y pensaba de los que hablaban de la gracia, a excepción de una secta que siempre les he hablado de Bogotá que funciona de esa manera. Yo pensaba que ese era un pasaporte. No, la gracia de Dios no es un pasaporte para que tú te portes mal, ni para que te portes bien. Escucha, la gracia de Dios no es un pasaporte de comportamiento. La gracia de Dios es un pasaporte a la vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Es la reconciliación, es el amor y la bondad de Dios para que Cristo muriera por ti y tú tuvieras vida eterna y hoy aquí en la tierra comunión con Dios. Porque ya hablamos de la salvación, lo vimos el domingo, que la salvación fue cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, no cuando te vayas a morir y vas a ir al cielo, no. La salvación es ahora espiritualmente. Eres eterno espiritualmente porque aceptaste a Cristo. Entonces, decides aceptarla, entenderla o aceptarla. Tienes que aceptarla, porque la única forma de entender la palabra es mediante la llenura del Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo. Entonces te va a quedar muy difícil. Y si tú no rompes con esa esclavitud, porque ahí viene la otra parte del pasaje, cuando nosotros seguimos creyendo a la manera que nos enseñaron, en relación a lo que era la palabra, a lo que había que hacer de portarnos bien para que Dios nos diera algo, de portarnos bien para que todo funcionara en nuestras vidas, cuando yo sigo pensando así, yo lo que estoy haciendo es negando todo el poderío de Jesucristo en la cruz. Cuando tú piensas que no recibes algo porque te estás portando mal, estás equivocado. Porque es que Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico. Jesucristo, por sus llagas, fuiste sanado. Hay personas que dicen que por portarse mal es que están enfermos. No diga eso, eso es una maldición. Tú no estás enfermo porque te portas mal, no. Ni Dios no te ha sanado porque te estás portando mal, tampoco. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios no es esa. Dios mío, ¿usted se imagina donde esa fuera la gracia de Dios? Donde la gracia de Dios fuera, si tú te portas bien te doy, en donde tú te portas bien te pongo, si tú te portas bien te salvas. Créeme. O sea, ¿cuántas personas creen que por portarse bien serán salvas? Entonces, ¿Cristo qué hizo en la cruz? Y lo dice Romanos, no lo estoy diciendo yo. Léete el libro de Romanos, pero dile al Espíritu Santo que te dé entendimiento, porque puedes salir de ahí perdido si lo quieres entender con tu razonamiento humano. La Biblia es la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios. La Biblia es un libro espiritual, no se puede entender con la mente humana. Hay que entenderlo con el espíritu de la mente, que es el Espíritu Santo de Dios.
Eso es lo que tenemos que renovar. Entonces, mire cómo vamos avanzando en el tema. Entonces, maduramos entendiendo la palabra. Lo primero que tiene que hacer el cristiano es salir de ser niño espiritual. Y la forma de dejar de ser niño espiritual no es cuántos años lleves en el camino del Evangelio. O sea, tú puedes llevar 30 años de cristiano, pero sigues siendo niño espiritual, porque no has entendido la revelación de la gracia de Jesucristo. Una persona, aquí está bueno esto, una persona que no ha entendido el verdadero evangelio que dice el apóstol Pablo, es una persona que sigue siendo niña espiritual. Escucha esto. Por eso, en este tiempo, el Espíritu Santo me ha llevado a que abramos nuestros ojos del entendimiento. Amado, mire, no me crea a mí. Métase en el Espíritu, métase en el Espíritu. Si tú estás dudando, métete con el Señor y dile, Señor, yo quiero que eso que ese varón está diciendo, que dijo anoche o que dijo la semana pasada, yo quiero que empieces a orar un milagro en mí, una obra en mí, si es que yo estoy en incredulidad. ¿Y por qué lo digo? No lo digo solamente por este tipo de cosas, sino porque muchas de las cosas que no vivimos en la tierra, en muchas áreas de nuestra vida, que necesitamos, que queremos. Yo les hacía una pregunta. No, ¿cuántas veces no le has dicho al Señor, Señor, yo oré por esto y no lo recibí? ¿Cuántas veces has hecho esa pregunta? Señor, ¿qué ha pasado con esta petición que te he hecho? ¿Qué ha pasado con esa petición? O sea, yo he orado, he ayunado, Señor. Vigilia va, vigilia viene. Ayuno va, ayuno viene. Oración va, oración viene. Pero todavía no aparece el milagro. Todavía tú no me has dado mi petición. Pregúntate eso, o tal vez te estás preguntando eso, pero hay una respuesta más cerca de lo que tú crees. Porque es que tú no has entendido la gracia de Jesucristo. ¿Sabe? Porque a veces anulamos la gracia, anulamos la palabra, anulamos la obra de Cristo, anulamos el Evangelio de Jesucristo, anulamos la presencia del Espíritu Santo, en lugar de que se fortalezca y, como dice su palabra, crezca desde nuestro interior como río de agua viva, fluya para que el mundo lo vea. Entonces lo que nosotros hacemos es anulamos eso. ¿Cómo lo anulamos? Con nuestra forma de actuar, de creer, con nuestra forma de decir las cosas. Porque a veces decimos, Señor, pero ¿por qué no me has sanado? Y la palabra dice que Él ya te sanó. Señor, porque tengo necesidad, porque no me has dado esto. No, la palabra dice que tú eres más que vencedor en Cristo, pero tú no lo crees, porque tú tienes el principio de ver para creer, no creer para ver. Ahí radica el resultado de esto. Entonces, ¿quieres salir a otro nivel? Tienes que venir a la palabra para entender que hay niveles en lo que estamos viviendo. Y pueda que tú lleves, como te repito, como lo dije hace un momento, muchos años en el camino de la palabra, pero de pronto estás entendiendo mal el Evangelio, el verdadero Evangelio, el que el apóstol Pablo nos enseñó. Entonces, hay gente, y todavía yo conozco muchos consiervos que nos enseñan de nuestro comportamiento. Ahora, tal vez tú dirás, pastor, ¿y usted cómo se porta? No, el Espíritu es el que me porta. Yo no me porto, el Espíritu me porta. Porque entonces, ¿yo en quién he creído? Sí, hay una palabra fiel y verdadera que dice que el Espíritu te guía a toda verdad. ¿Yo cómo voy a ir a la verdad si es el Espíritu el que me guía a la verdad? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué dice la Biblia? Que la verdad de Dios. ¿Cómo me debo comportar? Es el Espíritu el que me lleva a portarme bien. Si yo lo hago por mis fuerzas, créanme que la voy a amarrar. Mire el apóstol Pedro. El apóstol Pedro anduvo con Jesús todo el tiempo. Pero el apóstol Pedro por sí solo no se pudo portar bien. El apóstol Pedro siempre le embarraba. Siempre le embarraba. Pablo también le embarró. Pablo también tuvo muchas dificultades. Pero el Espíritu Santo, cuando comienza a hacer la obra, comienza a fortalecerte, comienza a llenarte del conocimiento de Dios, comienza a darte el entendimiento para que entiendas la palabra, y tú vas a comenzar a ver dónde están las cosas que Dios te había prometido y las cosas que Él había dicho que te iba a entregar. Son muchos las cosas que podemos ver a través de la palabra. La madurez del cristiano no depende de los años. Es más, te voy a decir otra cosa más fuerte.
La madurez del cristiano no depende de cuánta Biblia hayas leído. Si has leído la Biblia 3 veces, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, tú puedes haberla leído, pero la Biblia, que es un libro espiritual, se entiende por medio del Espíritu. Es allí donde está radicando la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que vivimos, en lo que creemos y lo que vivimos. Entonces, dice el Señor, porque por las obras de la ley ningún humano será justificado. Por las obras de la ley, por nuestro comportamiento, ninguna persona será justificada. Romanos 3:20 al 30, léelo. Por las obras nadie podrá ser justificado. Porque por medio de la ley, de esas obras de ley, fue que se dijo, no matarás, no adulterarás. Es por medio de Jesucristo. Jesucristo vino y lo hizo todo. Él es el gran yo soy. Yo soy el que soy para lo que sea, dice el Señor. Yo soy el que suple, yo soy el que sana, yo soy el que salva, yo soy el que perdona, yo soy el que da vida, yo soy el que te ayuda, yo soy tu pastor, soy tu protector. ¿Tú qué eres? Nada, o sea, no, ahí no hay nada. Si tú quieres si tú quieres poner un policía a tu lado, ponlo. Pero eso no sirve de nada. Si Dios no está contigo, nada pasa. La palabra dice que si Dios no cuide la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vela lo que los que la cuidan. Cuando la palabra habla de yo soy el que soy Jehová, soy Dios, soy Jesucristo el Señor, soy el que soy, Él es todo. Él es hasta tu comportamiento. Pero el Señor entiende tu vida. Porque tú fuiste desarraigado de la familia de Satanás, en donde allá se mataba, se robaba y se destruía. Y eso quedó grabado en la mente humana. Por eso ahora lo que el Señor salva tu espíritu y tu alma comienza a librarla, a apartarla, a sacarla de toda esa basura que te sembró allí el sistema del mundo para que se vaya perfeccionando. Porque a veces, dice el apóstol Pablo, dice que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente humana nos invita a hacer eso. Por eso tenemos que cambiar el chip, hacer que el espíritu del entendimiento de nuestra mente humana no sea el que gobierne nuestra vida, sino el Espíritu de Dios. Esto, créeme, esto te puede sonar una locura, pero es que es una locura, porque las cosas del Señor son una locura. Y si no estamos locos en eso, no vamos a poder entender las cosas. Tienes que desaprender lo que has aprendido para que te metas en la palabra y puedas vivir las cosas. Amado, madurar. Hay una etapa de niñez, que esa etapa de niñez no nos va a permitir vivir lo que Dios dice. Esa etapa de niñez no nos va a permitir avanzar. Mira, en esa etapa de niñez caen muchas personas. Por eso les decía al inicio, no es cuánto leas la Biblia, no, es cuánto se te revela de la palabra. Yo conozco muchas personas que han leído la Biblia 3 veces. Por supuesto que sí. De hecho, doy gracias al Señor por mi mamá, una gran mujer del Señor, una gran persona, perfecta para el Señor. Y había leído 2 o 3 veces la palabra de Dios. Y habían pasajes de la palabra que ella no los pudo coger. No, ella incluso ya ni pantalón se ponía, ella no se cortaba el cabello, cosas así como esas en las que de pronto un momento tuve la oportunidad de compartir con ella y empezar a decirle que esos son obras de ley, ¿sí? Y están tipificadas en la palabra, pero eso no te salva, eso no te da vida. Entonces finalizo mirando este tema. Dios tiene algo maravilloso para nosotros y tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Entonces, punto 1 no es cuántos años llevo de convertido, porque yo llevaba 30 años de convertido, pero no había madurado espiritualmente. Solamente hace unos 15 años para acá, un poquito más, es que esta revelación del Espíritu de Dios vino a mi vida. Así es que no te preocupes, te llegará. Cuando el Señor, volvamos otra vez a Gálatas 4:1, que dice, cuando el Señor a su debido tiempo
Todo tiene su tiempo, amado. Va a llegar un momento en que el Señor te va a mostrar esa verdad del Evangelio. Ojo con eso. Entonces, la madurez espiritual nos invita a crecer. El crecimiento espiritual viene de parte de Dios, de su Espíritu, porque lo dice, cuando a su debido tiempo se haga. Y esta madurez espiritual va ligada a que podamos aprender en cada una de esas etapas qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la palabra. Hay algo muy maravilloso y lo escuché en una de las enseñanzas que le dio la pastora de jóvenes de la Iglesia Central a los jóvenes hace como este sábado que pasó, hizo 8 días tal vez, de cómo entender la palabra, cómo conocer el Evangelio, cómo conocer a Jesucristo, cómo entender cuando te están enseñando una doctrina equivocada. Eso forma parte del primer aprendizaje. Esas etapas, que es como la infancia que habla aquí la palabra, de la juventud siendo cristianos, pero no el joven cristiano, sino del cristiano joven, no del joven cristiano, sino ese que está madurando y está creciendo, y la etapa de la edad adulta o el cristiano maduro. Entonces, en 1 Corintios 13:11, quiero que entienda esto como parte ya de la parte final. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, maduro, adulto, dejé lo que era de niño. Pero esa palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto fue muy pesada, porque una de sus características en la iglesia de Corinto era esa, era que eran como muy livianos en el conocimiento y en la búsqueda de la palabra. La revelación del Espíritu viene para eso a nuestras vidas, para que ya dejemos lo que era de niño. ¿Y cómo dejamos lo que era de niño? Recibiendo la revelación del Espíritu Santo, de la obra redentora de Cristo, por la gracia del Señor, por la gracia del Padre. Ahí vamos a empezar a madurar. Yo le voy a decir algo, créamelo, no va a haber madurez. Se lo voy a decir de esta manera nuevamente. Solo cuando la gracia de Jesucristo se reveló a mi vida, el verdadero evangelio de la gracia, ese que no ha sido adulterado, ese que solo lo revela el Espíritu de Dios, créame, no se lo voy a revelar yo, no se lo va a revelar el más grande de los maestros, no, se lo va a revelar el Espíritu de Dios por medio de esta palabra que le estoy dando. Cuando ese evangelio revelado a tu vida llegue, cuando ese evangelio revelado a tu vida tú lo entiendas por el Espíritu, entonces vas a empezar a madurar. Cuando somos niños recibimos la palabra de niños. ¿Sí se acuerda? La leche, esa leche que se recibe de niño para poder crecer, para poder madurar, pero cuando ya estamos adultos no podemos seguir tomando esa leche. Es decir, la leche son los rudimentos que habla la palabra. No nos podemos seguir quedando en ellos. En las doctrinas básicas quedaron para formarnos. La fe, el bautismo, ¿sí? Todas esas doctrinas que nos permitieron conocer la palabra, ahora tienen que ser fortalecidas con una comida mucho más fuerte. Y la fe, tú la vives en el libro de Romanos, tú vas a conocer la fe de Dios, pero la vas a vivir entendiéndola por el Espíritu. La forma de llegar a la madurez por medio de la palabra es el entendimiento que Dios da a nuestras vidas. La forma de llegar a la madurez se hace por medio del Espíritu Santo. No se hace cuánto vayas a la iglesia. No, la iglesia te ayuda para que allí escuches la palabra, pero es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a ponerla por obra. Mira cuántas cosas no hemos podido hacer. A veces ni siquiera sanamos a una persona porque no entendemos cómo funciona el tema de la sanidad. ¿Sí? Y para nuestra propia vida. Señor, sáname. Pues ya estoy sano. Gracias por mi sanidad. Y te paras en esa fe, así sea 1 mes, 2 meses, lo que toque, pero te paras. Y cada vez que venga el ataque del enemigo lo reprendes y lo resistes, dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero lo que tenemos es que haber creído lo que el Cristo hizo.
O sea, Él no lo va a hacer, ya lo hizo por ti. Eso se llama madurez. Es saber que tú puedes entrar delante de la presencia de Dios, independiente de cómo estés. Es el Espíritu. Pero ahora tú tienes que meterte en esta sintonía. Escucha, cuando una persona tiene muchas dificultades con pecados, con cosas en las cuales estás ligado, hay gente que está ligada ancestralmente a muchas cosas, a enfermedades, a tradiciones, a vicios. Cuando una persona sabe eso, tiene que ser consciente, pero también tiene que ser consciente que Cristo ya te liberó y tienes que hacer que el Espíritu Santo se forme en ti, se libere esa situación de tu vida. ¿Cómo? Declarando que eres libre y empezando a dejar que el Espíritu te lleve a la realidad de esa verdad. Eso es lo que tienes que hacer y el Espíritu te va a llevar a la realidad de esa verdad. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo ha hecho con muchos. Conozco cientos de testimonios de personas que eran alcohólicas y un buen día en una santa cena, allí acabó toda esa tradición de licor. Se le acabaron las ganas de volver a tomar. Otro día en un servicio, otro día en su casa, se les acabó el cigarrillo. ¿Y cómo? Pero si yo fumaba y ahora no, ya no me gusta, me da vómito. ¿Y quién hizo eso? Ah, no, yo no sé, yo creo que es el tiempo. No, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo le vas a echar la culpa al tiempo, al medicamento? ¿Cómo le vas a decir que es? No, créale al Espíritu Santo de Dios. Si tú has dejado de hacer algo, un vicio, alguna tendencia que tenías en tu vida, se ha ido de tu vida después de que aceptaste a Cristo, es la gracia del Señor Jesucristo sobre tu vida. Eso es lo que tienes que creer. No darle mérito a otro, hay que darle gracia al Espíritu de Dios. El Señor nos sana también por medio de los medicamentos. Gracias al Señor por los medicamentos. Amén. Pues no nos hubiera permitido el Señor. Entonces hay muchas cosas que nosotros hemos entrado en un dilema espiritual en relación a lo que vivimos. Y por eso no recibimos. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra en Gálatas 4:1. Que cuando es menor de edad, no puede heredar. Está sujeto a lo que digan y hagan los demás. Aunque es Señor de todo, pero todavía no lo puede vivir. No lo va a poder vivir, no va a poder vivir el reino, porque es menor de edad y es inmaduro, porque aún es pequeño, aún no conoce, porque es guiado por otras personas. Entonces, finalizo con este ejemplo. Un niño en un palacio de un rey. Ahí hay 20 carros, full carros, todos los modelos. Y entonces, como es menor de edad, es dueño de esos carros. Pero quiere que te diga algo, si no lo sabe manejar y si no tiene licencia para conducirlo, lo mismo es que él sea dueño o no, porque no va a poder salir a montarlo. Y tener licencia para conducirlo es porque ya sabe lo que puede hacer. Y saberlo manejar es porque ya sabe lo que representa tener un carro. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra? ¿Nosotros sabemos lo que hizo Cristo? Ser adulto espiritual es haber entendido la gracia de Cristo. La gracia del Señor Jesucristo, que es el amor de Dios y la bondad por nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo y su Espíritu, es el que nos va a permitir abrir nuestros ojos de fe para poder ver las obras del reino, para poder ver todo lo que hay en el reino espiritual y material para nosotros. Es el comienzo de el vivir por la gracia del Señor Jesucristo. Es el comienzo de entender que la ley fue dada para nosotros porque es la palabra de Dios, pero que hay unas obras de ley que no las podemos seguir viviendo, ni del pasado, ni ahora. Y que en la iglesia cristiana, en nuestra iglesia cristiana, muchas cosas siguen imperando, muchas cosas han sido colocadas, y ese poco de levadura ha leudado una gran cantidad de pueblo de Dios que hoy sigue creyendo que su comportamiento los va a salvar. Pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué pues diremos? Dios es fiel y solamente en Él vamos a poder tener libertad y bendición.